¡Feliz Navidad! En un castillo, más específicamente en uno de sus salones, el ambiente estaba adornado con cabezas de perros de 3 cráneos colocadas en varios puntos. En una de las paredes podía verse un gran marco con fotografías antiguas. En todas ellas aparecían personas con un rasgo característico en común, ojos con la esclerótica completamente negra. Una anciana se encontraba sentada frente a la chimenea, observando el fuego con atención. «Los humanos y sus cosas navideñas», murmuró. Su expresión era ilegible, mientras pequeños recuerdos cruzaban su mente como sombras fugaces. Con lentitud, tomó papel y pluma y comenzó a escribir una pequeña carta, como si fuera una niña pidiendo juguetes a Santa Claus. «Te contrato». Dicho eso, arrojó la carta a las llamas. Cuando el papel se consumió por completo, el fuego se apagó de golpe. El silencio fue roto por un sonido extraño, parecido al de un trineo deslizándose. Desde la chimenea comenzó a escucharse un ruido, como si alguien estuviera descendiendo por ella. De pronto, una figura cayó desde el conducto, apagando por completo los restos de las brasas. En su lugar, aquella presencia se irguió lentamente. Era mucho más grande que la anciana. Medía al menos 2,5 metros, algo imposible para haber salido de una chimenea tan pequeña. Se trataba de una mujer de cuerpo imponente y atributos pronunciados. De su cabeza surgían un par de enormes cuernos, y en su espalda cargaba un costal de color rojo intenso. Vestía un traje de santa reducido a lo mínimo. Un brasier rojo que apenas contenía sus grandes pechos y unos pantalones rojos rasgados, sujetos por un cinturón negro cuya hebilla tenía la forma del cráneo de un ciervo. Su cabello, de un blanco puro, la hacía aún más deslumbrante. La demonio observó en silencio a la anciana que la había invocado. «Krampus, realmente me alegra tenerte en mis aposentos», dijo la anciana, inclinándose con respeto y una clara reverencia. «¿Cuál es el objetivo?», preguntó la figura infernal, mirándola fijamente. La anciana sacó entonces un cartel de recompensa, mostrando la imagen de un joven de 21 años. Carlos Tamasi. Antes conocido como Carlos Cerbero. El cartel flotó en el aire y cayó directamente en las manos de Krampus. «¿Travesuras?», preguntó ella con desinterés, sin apartar la vista del nombre. «Primero, traicionó a nuestro clan, deshonrándolo. Mordió la mano de quienes le dieron de comer durante años», explicó la anciana. El rostro de la demonio no cambió. Apenas alzó una ceja. No era la primera vez que escuchaba algo así. Segundo, asesinó abiertamente a varios de sus compañeros, sin el menor remordimiento. Eso tampoco pareció importarle demasiado. Tercero, manchó nuestra sangre. Krampus ladeó la cabeza con curiosidad. ¿El motivo de todas sus travesuras? Se acostó con la asesina de su propia madre. Esta vez, la reacción fue distinta. Los ojos de Krampus brillaron con un interés genuino. Jamás había escuchado una historia semejante. Había oído hablar de esclavitudes por venganza, de traiciones motivadas por poder, pero nunca de alguien que destruyera su propio linaje por amor hacia quien le arrebató a su madre. Sin decir palabra, sacó un libro personal y escribió el nombre. De inmediato, un dibujo del rostro de Carlos apareció en las páginas. «Carlos Tamasi, se ha portado mal. Necesita un castigo». Fueron las únicas palabras que pronunció antes de desaparecer por completo. La chimenea volvió a encenderse. La anciana observó el fuego con calma, plenamente consciente de lo que acababa de hacer. Había sellado un contrato con uno de los demonios más peligrosos del infierno para castigar a su propio nieto. Y no sentía el menor arrepentimiento. Para ella, la reputación del clan lo era todo. Que existiera una rama familiar aliada a los Taimanin, peor aún, que surgiera un nuevo linaje con sus habilidades y conocimientos, era la peor de las vergüenzas. Tomó una taza de chocolate caliente, imitando una costumbre humana, sabiendo que pronto recibiría su regalo de Navidad. La cabeza de su nieto, envuelta con una cinta festiva. Así, esa niña también aprenderá a respetar, se dijo a sí misma. Recordó entonces a la otra nieta, Carla, a quien se le había encomendado esa misma tarea. Por amor a su hermano, nunca lo cumplió. Fue una falta grave, pero la perdonó. La casa aún necesitaba una figura poderosa. Suspiró lentamente, observando las llamas, pensando en las buenas nuevas que estaban por llegar.
Carlos se encontraba sentado en la estación donde se encontraban actualmente, apoyado contra una de las columnas de metal ennegrecido. A su lado estaba una de sus esposas, Rinko. Ambos habían aceptado una misión relativamente sencilla, más que nada como una excusa para pasar tiempo juntos y conocerse mejor. Hasta cierto punto eran prometidos por arreglos políticos impulsados por el hermano de Rinko, pero ninguno de los dos lo vivía como una carga inmediata. Querían terminar el trabajo y disfrutar un poco de la ciudad. Sabían que la Navidad estaba cerca. Las calles estaban decoradas con luces, cintas y figuras festivas, pero eso no impedía que algunas pandillas aprovecharan el caos de la temporada. Esta vez se trataba de un grupo criminal que, aunque parecían simples traficantes, mantenían tratos directos con demonios. Vendían personas a cambio de armas. Algo tristemente rutinario. ¿Sabes? Por aquí se celebra un festival bastante interesante, comentó Carlos mientras avanzaba, ya con su enorme espada en mano. Antes solo se hacía en otra fecha, pero ahora también lo celebran en Navidad. Alguien decidió que sería buena idea. No terminó la frase cuando un orco de múltiples brazos se lanzó contra él. La criatura tenía al menos 6 brazos, cada uno empuñando un arma distinta. Una espada curva, un hacha dentada, una lanza corta, un martillo pesado, un machete oxidado y una hoja serrada. El ataque fue brutal y caótico. Carlos reaccionó de inmediato. Su gran espada se movió con una precisión casi imposible para su tamaño. Bloqueó el hacha con el filo, giró la muñeca para desviar la lanza, giró el cuerpo para esquivar el martillo y, con el plano de la hoja, golpeó la espada curva lo suficiente como para romperla. Chispas saltaron por todas partes. ¿Ah, sí? ¿Te refieres al Festival de las Esculturas de Nieve? Preguntó Rinko con calma, como si no estuvieran en medio de una masacre. Mientras hablaba, ya había desaparecido de la vista de Carlos. Rinko se movía entre los criminales como una sombra. Sus espadas brillaban al cortar brazos, rifles y gargantas con la misma facilidad. Pero no solo eran humanos. Desde los tejados descendieron varias figuras aladas. Demonios menores, delgados, con alas membranosas y garras afiladas. Chillaban de forma irritante mientras lanzaban cuchillas improvisadas y ataques mágicos inestables. «Molestos», murmuró Rinko. Saltó, impulsándose contra una pared, y en el aire giró su cuerpo. Una de sus espadas atravesó el pecho de un demonio alado. La otra cortó las alas de un segundo, que cayó chillando antes de ser rematado. Un tercero intentó sujetarla desde atrás. Nunca llegó a tocarla. Rinko giró sobre sí misma y lo decapitó con un movimiento limpio. Mientras tanto, el orco volvió a atacar a Carlos con los brazos que aún conservaba. Carlos dejó de retroceder. Una tenue aura roja cubrió su cuerpo durante apenas un segundo. El aire pareció vibrar. Las armas del orco se fracturaron al contacto con su espada, como si fueran de vidrio. En el mismo movimiento, Carlos dio un solo tajo horizontal. El orco cayó partido en dos. Detrás de él, un minotauro gigante y un hombre lagarto cargaron al mismo tiempo. Carlos bloqueó el impacto del minotauro sin retroceder ni un paso. Giró la espada, atrapó la lanza del hombre lagarto y la arrancó de sus manos antes de atravesarle el torso. Luego, con un segundo golpe, decapitó al minotauro. Bien, me parece justo, dijo Rinko cuando todo terminó, respirando con calma. Nunca creyó que su hermano la metería en un matrimonio político para protegerla, pero ahora estaba ahí. Así que lo mejor era llevarse bien con quien sería su esposo. Bueno, murmuró Carlos al acercarse a unas cajas apiladas. Todas tenían agujeros. Desde dentro se escuchaban gemidos apagados. Abrió una. Dentro, una mujer estaba envuelta como si fuera un regalo navideño, desnuda, cubierta solo por listones decorativos. Carlos frunció el ceño. Sin decir nada, ambos comenzaron a liberar a todas las víctimas. Poco después llegaron la policía y los médicos. Algunas mujeres apenas podían mantenerse en pie, otras tuvieron que ser llevadas en camillas. Sigue pareciéndome repugnante, dijo Rinko al observar la escena. Al menos sabían que su trabajo había terminado. Ahora sí podemos ir al festival, comentó Carlos, guardando su espada. Creo que empieza en unas horas. No traje ropa adecuada, dijo Rinko, mirando su traje ninja. Te compraré algo. Eso le pareció divertido. Más tarde, en las tiendas, Rinko se probó trajes navideños sin vergüenza alguna.
Terminó eligiendo un mameluco completo de reno, con cuernos incluidos. Este me gusta, dijo, claramente disfrutando la situación. Carlos apareció poco después con un traje completo de Santa Claus. ¿De verdad vas a usar eso?, preguntó ella, notando que había escondido su espada dentro de una caja de regalo. Siempre pasan cosas, respondió con total seriedad. Rinko terminó escondiendo su espada dentro del mameluco. El festival era impresionante. Esculturas de hielo se alzaban por todas partes, iluminadas con luces suaves que las hacían brillar como cristal. Había una figura inspirada en Elsa, pero claramente reinterpretada. Más alta, con curvas exageradas y una postura heroica digna de una Taimani. Vaya, murmuró Rinko. También había un Santa Claus gigante hecho de hielo, un castillo japonés tradicional recreado con un nivel de detalle absurdo, y una escena completa de samuráis montados a caballo, sus armaduras talladas con precisión increíble. El frío era intenso, pero sus trajes los protegían perfectamente. ¿Ya habías venido a uno de estos?, preguntó Carlos. Sí, Shiranui nos obligó, respondió ella. Ella iba vestida de mamá reno. Carlos decidió no preguntar más. Fue entonces cuando llegaron a una exhibición distinta. Una especie de casa de terror. Ningún humano entraba. Ambos sintieron la presencia al mismo tiempo. Demoníaca. Pesada. Se miraron. Sin decir una palabra, entraron juntos. Sabían que algo los estaba esperando. Dentro del castillo improvisado, todo se sentía mal. No era miedo común, ni la incomodidad típica de una casa de terror. Era una sensación más profunda, como si el aire mismo estuviera observándolos. Apenas cruzaron el umbral, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos con un sonido seco y metálico. Carlos giró de inmediato. La pared donde antes estaba la salida ahora parecía sólida, como si siempre hubiera sido parte del castillo. Ambos avanzaron unos pasos y entonces lo notaron. El interior era mucho más grande de lo que debía ser. El espacio se estiraba de manera antinatural, como si hubieran entrado a otro lugar por completo. El ambiente era una mezcla extraña, casi onírica. Halloween y Navidad fusionados de una forma inquietante, recordando inevitablemente a el extraño mundo de Jack. Telarañas colgaban del techo, pero estaban congeladas, convertidas en delicados copos de nieve cristalina. Calabazas talladas sonreían desde las esquinas, cada una con gorritos navideños torcidos. Guirnaldas decoraban columnas de piedra ennegrecida, y pequeños cascabeles sonaban con cada corriente de aire. Los maniquíes que se suponía debían provocar sustos vestían trajes navideños. Duendes, renos, incluso versiones grotescas de Santa Claus, con sonrisas exageradas y ojos de vidrio. Este lugar, murmuró Rinko, no se siente como una atracción. Carlos no respondió. Se había detenido por completo. Al fondo del salón principal había una estructura que destacaba de inmediato. Una casa de jengibre, enorme, casi del tamaño de una vivienda real. Sus paredes estaban hechas de galletas endurecidas como piedra, adornadas con líneas de glaseado blanco y trozos de caramelo gigantes incrustados a los costados. Frente a ella había una silla grande, decorada como el típico trono donde los niños se sentaban para pedir regalos a Santa. Pero ahí no estaba Santa Claus. Una mujer. Una demonio. Era enorme, incluso sentada. Su presencia aplastaba el ambiente, como si el castillo entero existiera únicamente para ella. Cuernos negros y retorcidos se curvaban desde su cabeza, su cabello blanco caía como una cascada de nieve, y sus ojos rojos se clavaron directamente en Carlos. No lo miraba con curiosidad. Lo miraba como propiedad. «Puta madre», murmuró Carlos, desenvainando por completo su espada. «Es Krampus». Rinko reaccionó al instante, colocándose a su lado con sus armas listas. Ninguno de los dos se movió por unos segundos. El silencio era absoluto. «¿Quién es ella?», preguntó Rinko en voz baja, sin apartar la vista de la demonio. «Krampus», respondió Carlos con el ceño fruncido. «Una de las demonios más fuertes del infierno. Está al nivel de una caballera infernal. No sirve a nadie, trabaja por contrato. Una mercenaria». Krampus bostezó exageradamente, claramente aburrida por la explicación. «De todos los que pudieron haber enviado», continuó Carlos, apretando el mango de su espada. «Ya que el casa gigante, Ansel y Gretel, incluso la serpiente blanca, nunca pensé que mandarían a ella a cazarme». Krampus buzó.
Se levantó de la silla como si no pesara nada. Al ponerse de pie, su tamaño se volvió aún más evidente. Cada paso resonaba contra el suelo de piedra. «Has sido un niño travieso», dijo con voz grave y burlona. «Y los niños traviesos necesitan castigo». De su costal rojo sacó algo. No era un juguete. Era un hacha gigantesca, de un rojo carmesí profundo. El filo estaba adornado con grabados en forma de cornamentas de reno, y en el centro, talladas con una ironía cruel, se leían las palabras: «Feliz Navidad». Carlos respiró hondo. Desenvainó por completo la doncella dragón. En el instante en que la hoja quedó libre, su aura roja lo envolvió como llamas vivas. «Rinco, retrocede», ordenó sin mirarla. Krampus sonrió. En un instante, ambos se movieron. El choque fue brutal. Espada y hacha impactaron con un estruendo ensordecedor. Una explosión de energía recorrió el salón, levantando escarcha, fragmentos de hielo y decoraciones navideñas destrozadas. Rinco tuvo que cubrirse el rostro y retroceder varios pasos para no salir volando. El suelo se agrietó bajo los pies de ambos. Carlos sentía la vibración recorrerle los brazos hasta los hombros. Krampus, en cambio, apenas parecía esforzarse. «Oh», dijo con una sonrisa peligrosa. «Al menos no eres un regalo aburrido». El castillo tembló. Carlos reaccionó por puro instinto. Avanzó un paso y lanzó una patada directa a la pierna de Krampus, no con la intención de derribarla, sino de romper la distancia entre ambos. El impacto resonó como si hubiera golpeado acero macizo. Krampus retrocedió apenas unos pasos, y sonrió. Buena decisión. En el siguiente instante, ya estaba atacando. El hacha carmesí descendió una y otra vez, una lluvia de hachazos brutales que Carlos apenas logró esquivar. Cada golpe que fallaba se estrellaba contra el suelo, dejando cráteres y levantando fragmentos de hielo y piedra. Krampus giró el arma con ambas manos. Corte vendaval. El filo del hacha brilló con un resplandor azulado. Una oleada de frío antinatural estalló desde el impacto contra el suelo, expandiéndose como una explosión. El piso entero se congeló al instante. No solo fue la fuerza. El hielo se extendió como una plaga, trepando por las paredes, cubriendo decoraciones, quebrando columnas. Carlos no esperó a quedar atrapado. Saltó. Desde su espalda, su aura roja se deformó y tomó forma, creando dos alas de dragón hechas de energía pura. Las alas batieron con violencia, impulsándolo hacia adelante. Descendió como un meteorito, espada en alto, cargando toda su fuerza en un solo golpe. Krampus logró bloquear el ataque con el hacha. El choque fue brutal. Esta vez, sin embargo, algo cambió. Los pies de Krampus se deslizaron unos centímetros hacia atrás, dejando surcos en el hielo. Sus ojos brillaron con interés genuino. Oh, antes de que pudiera responder, Rinco entró en acción. Desenvainó ambas espadas y se lanzó contra Krampus sin dudarlo. Su cuerpo se desdibujó en una secuencia de teletransportaciones cortas, apareciendo y desapareciendo alrededor de la demonio. Cortes rápidos. Precisos. Letales. Krampus levantó un brazo para cubrirse mientras sentía cómo el filo de Rinco la alcanzaba una y otra vez. Sangre oscura brotó en varias líneas, pero ninguna herida era profunda. Ninguna vital. Demasiado rápida, comentó Krampus, casi divertida. Pero no suficiente. De repente, soltó el hacha. Con una mano, agarró a Carlos del brazo y lo lanzó con una fuerza monstruosa contra la casa de jengibre. El impacto destrozó parte de la estructura, haciendo volar trozos de galleta endurecida y caramelo gigante. Luego giró la cabeza hacia Rinco. Metió la mano en su costal una vez más. Esta vez sacó un arma distinta. Una espada enorme, cuya hoja terminaba en forma de gancho. A lo largo de ambos lados sobresalían hojas secundarias, como si varias espadas hubieran sido fusionadas en una sola. Te daré un consejo, dijo Krampus con calma. Los ataques en combinación no son para presionar. Agitó la espada en el aire. Son para matar. El arma cortó el vacío. Rinco apenas pudo ver lo que ocurrió después. En el aire se formaron ráfagas de viento cortante, invisibles y letales. Reaccionó por reflejo y se teletransportó. Un instante después, observó el lugar donde había estado. El suelo, las paredes y las decoraciones estaban destrozadas, y todas las trayectorias de los cortes convergían exactamente donde habrían estado sus órganos vitales. Tiene razón, murmuró Rinco, tensando el cuerpo.
Krampus fue por ella de inmediato. Pero se detuvo. Giró la cabeza. Sintió algo. Desde la casa de jengibre destrozada, una presión monstruosa emergió. Un rugido sacudió el castillo. Un dragón gigantesco de energía roja irrumpió desde la estructura, embistiendo de lleno a Krampus y sacándola del edificio. La demonio salió disparada, atravesando muros de hielo y decoraciones, hasta aterrizar a varios metros de distancia. El dragón intentó cerrarle las fauces. Krampus levantó ambos brazos y bloqueó las mandíbulas, deteniéndolo como si fuera una bestia común. Sus pies se hundieron en el suelo congelado, pero no retrocedió. Sonrió. Jeje, rió. Esto me trae muy buenos recuerdos. Empujó al dragón hacia atrás sin esfuerzo aparente. No había miedo en su rostro. Solo emoción. Flashback en una de las regiones más estables del mundo demoníaco, lejos de las grietas infernales y de los campos de guerra perpetua, existía un pequeño pueblo. Un lugar donde, irónicamente, los demonios podían permitirse algo parecido a la paz. Hagamos esto. La voz era aguda, confiada. Una pequeña demonio saltó hacia adelante y, sin dudarlo, hundió sus manos en las fauces de una bestia enorme, parecida a un lobo negro de colmillos cerrados. El animal rugió, forcejeó. Pero fue inútil. Con un crujido seco y brutal, las mandíbulas se partieron. La criatura cayó muerta. ¿Sí? La niña levantó los brazos, sonriendo de oreja a oreja mientras el cuerpo aún se estremecía. Mía. Eso fue peligrosísimo. Su mejor amiga corrió hacia ella, una demonio de cabello azulado, pequeños cuernos de cabra y una cola que se agitaba nerviosa. Llevaba una lanza demasiado grande para su cuerpo. Cory, no exageres. Intervino un chico más alto que los demás, de piel morena y dos cuernos curvados como los de un toro. Apoyaba un hacha enorme sobre el hombro. Después de todo, Mia es la más fuerte entre nosotros. Cory frunció el ceño, cruzándose de brazos. Eso no significa que no pueda morir, Raúl, morir es parte del juego. Ambos comenzaron a discutir, como siempre. Mia los observó en silencio, sonriendo. Luego giró la cabeza. El último del grupo permanecía quieto, apoyado en una roca. Cabello blanco como la nieve, mirada fría, una espada gigantesca compuesta de varias cuchillas superpuestas descansando a su lado. Increíble, fue lo único que dijo. Polar siempre hablaba poco. Pero cuando lo hacía, sus palabras pesaban. Así eran sus días. Caza. Risas. Discusiones tontas. Nadie los molestaba. Nadie los juzgaba. Hasta que llegó el invierno. Un invierno malo. Uno de esos que no perdonan. Las presas escasearon. Los almacenes se vaciaron. Y el miedo empezó a pudrirlo todo. Una noche, el anciano de la aldea reunió a todos alrededor de la hoguera. La situación no ha mejorado, dijo con voz grave. Debemos conseguir carne, a cualquier costo. Algunos adultos asintieron. Los primeros en salir serán los más jóvenes. Ellos aún tienen fuerzas. Los niños no entendieron esas palabras. No al principio. Horas después, Mia lo supo. Sus ojos estaban demasiado abiertos. Sus manos temblaban. Todo su cuerpo ardía. Les habían dado algo. Es solo para motivarlos, les dijeron. Mentira. Era una sustancia para romper la voluntad, para empujarlos al frenesí. Mia apenas era consciente de lo que hacía. Solo recordaba gritos. Metal chocando. Sangre caliente sobre la nieve. Cuando la niebla de su mente se disipó, sus manos sostenían la espada de Polar. Frente a ella yacían los cuerpos. Cory. Raúl. Polar. Sus mejores amigos. Ella los había matado. Antes de que pudiera gritar, los adultos la rodearon. No con horror. Con alivio. Funciona, susurró a alguien. Esa noche hubo comida. Toda la aldea comió. Mia no probó bocado. Sabía perfectamente de dónde venía esa carne. Cuando todos dormían, ella se levantó. Todos merecen un castigo. Susurró. Los niños malos deben ser castigados. Tomó un cuchillo. No dudó. Ni una sola vez. Cada golpe era firme. Cada respiración, controlada. Niño malo. Repetía. Niño malo. Niño malo. Cuando el sol demoníaco volvió a alzarse, ya no quedaba nadie. La aldea de Krampus se convirtió en un lugar de un solo habitante. Y Mia dejó de ser solo una niña. Desde entonces, Krampus no sería un nombre. Sería un juicio. Final flashback. Bien.
Rápidamente, ella comenzó a dejar escapar más de su aura demoníaca. Lentamente empezó a cambiar. Sus ojos adquirieron un brillo rojo intenso mientras tomaba las mandíbulas del dragón. Ella las cerró y, rápidamente, comenzó a abrir sus propias mandíbulas y devoró al dragón. Técnica secreta. Devoradora de almas, susurró para sí misma mientras se chupaba los dedos, tras haber devorado al gigantesco dragón. De regreso, Carlos y Rinko ahora estaban bastante nerviosos. Ambos vieron cómo había hecho eso. Rápido, salgamos de aquí o más gente saldrá herida. Es lo único que dijo Carlos mientras miraba a Rinko. Rápidamente, ella hizo un portal y comenzaron a viajar de portal en portal hasta alejarse lo más posible de esa cosa. ¿Quién es ella?, preguntó Rinko, bastante fatigada por todos los teletransportes. Incluso tuvo que parar cuando notó cómo su mano comenzaba a transformarse, como la última vez. Krampus. Es una de las mercenarias más fuertes de todo el reino oscuro. Y créeme cuando digo que es extremadamente poderosa, dijo mientras recuperaba un poco el aliento. Sabía lo que pasaría. Bien, si enviaron a ella, será complicado. Dije mientras sostenía mi espada y me preparaba para lo que vendría. Pido refuerzos, por favor, no creo que pueda solo. Dije mientras miraba hacia arriba, ya sabiendo que era ese sonido de campanas. Ella miró hacia arriba y no podía creer lo que estaba viendo. Sobre nosotros había una escena bizarra. Un trineo gigantesco. Pero, en lugar de ser Santa Claus, era Krampus. Y en vez de renos, había bicornios, el lado contrario de los unicornios. 2 cuernos enormes en lugar de uno. Y cada uno de los 8 bicornios, suspiré, ya que sabía que tendría que tomarme todo esto en serio. Y me arrojé, invocando una serie de dragones que la atacaron por todos lados. Ella rápidamente alzó a la doncella dragón. Y me sentí como un jodido idiota por no haberme traído mi otra espada. Vi como ella alzaba una gigantesca espada de carnicero desde su bolsa. Y fue tras de mí. Rápidamente comenzamos una pelea aérea. Ella, con su trineo de bicornios. Y yo, con mi espada, mis alas y mis dragones siguiéndome hacia el campo de batalla. Rinko solo miraba desde el cielo la imagen de lo que parecían 2 dioses peleando. Simplemente era una escena divina, a la cual ni siquiera ella podía compararse. Sabía que tenía que descansar, sabía que se estaba esforzando demasiado. Pero, miró su brazo y luego hacia arriba. Su brazo estaba completamente convertido en un brazo de escamas. ¿Por qué a veces soy tan inútil?, se preguntó a sí misma mientras miraba con impotencia. Pero no había otra opción. Si algo pasa, por favor, tenme. Es lo único que se dijo a sí misma mientras un agujero de gusano se abría con un corte, y rápidamente lo atravesó para atacar a uno de los bicornios. Krampus miró eso. No le gustó para nada, mientras intentaba detener a Carlos. Esa mujer no la dejaba en paz. Ambos comenzaron a acabar con sus bicornios. Eso no le gustó en absoluto, así que rápidamente usó una nueva estrategia y sacó una nueva arma. Un par de cadenas. Esperó el momento justo y los amarró a ambos. Saltó de su trineo con ambos atrapados por las cadenas mientras intentaban liberarse, y cayó con ellos. Cuando parecía que el impacto era inminente, Carlos alzó uno de sus dragones y logró que mordiera las cadenas, haciendo que se elevaran de nuevo. Así, ambos pudieron ganar un poco más de tiempo para zafarse. A Krampus no le quedó otra más que soltar las cadenas. Su trineo ya la esperaba. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió, mientras Carlos ya estaba bastante cansado. Pudo ver que Rinko parecía haber ganado fuerza de repente. Se teletransportó rápidamente detrás de Krampus y le dio un corte. Krampus solo sintió el impacto en su espalda y luego miró a la mujer. Rápidamente usó la espada ventisca, pero esta vez ella atacó desde múltiples portales, por todos lados. Ahora había seguido por completo el consejo de Krampus. Atacar desde todas direcciones. El trineo no lo soportó y rápidamente el último bicornio fue asesinado. Krampus apenas pudo sostenerse. Mientras tanto, observaba a la mujer que había subestimado. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de escamas, al igual que parte de sus mejillas, y tenía una mirada reptiliana. Irónico, una forma dragonito interesante que desafía tu forma Iner. Jeje, los quiero. Sean buenos niños. Fue lo único que dijo antes de sentir cómo la espada de esa mujer la decapitaba. Carlos, ya bastante cansado, descendió y miró a Rinko. Ella estaba en su forma Iner. Rinko.
La mujer transformada lo miró. Los labios temblaron, y antes de que él pudiera decir algo, lo llevó de regreso a una pequeña cabaña. Ella lo besó de forma desesperada. Mordió su cuello mientras intentaba romper tanto sus propias ropas como las de él. Entiendo, esta es la forma Iner controlándola. Tengo que contenerla hasta que se le acabe la energía. Es lo único que pude decir mientras la tomaba por la espalda y le devolvía el beso. Sabiendo que no era la mejor forma de terminar una pelea, pero era lo que se tenía que hacer para contenerla y devolverla a la normalidad. Fin del capítulo.